Destinos cruzados. El sonido de las olas rompiendo contra el casco del bergantín era todo lo que Pedro y Ramón podían escuchar en la oscuridad de la bodega donde se ocultaban. Desde que zarparon de San Sebastián de la Gomera, habían vivido en un silencio impuesto, temerosos de que cualquier ruido pudiera revelar su presencia a los marineros. Hacía semanas que los dos amigos habían decidido huir de su tierra natal, no por cobardía, sino por el miedo a una guerra que no era suya. Las noticias de la guerra en Cuba y el reclutamiento obligatorio los habían empujado a tomar una decisión desesperada: embarcarse como polizontes y buscar un futuro incierto al otro lado del Atlántico. Los primeros días de travesía fueron tortuosos. El aire viciado de la bodega les quemaba los pulmones y la poca comida que habían conseguido robar de las provisiones del barco se agotó rápidamente. A veces, cuando el hambre se volvía insoportable, Pedro cerraba los ojos e imaginaba los campos verdes de su isla, los mismos que había trabajado desde que era un niño y que ahora dejaba atrás para siempre. Una noche, después de lo que les parecieron siglos de penurias, escucharon el sonido que habían estado esperando, el golpeteo de las cadenas del ancla al caer. Sabían que estaban cerca de su destino. El puerto de San Cristóbal de La Habana era su nueva esperanza, su puerta hacia una vida mejor. Bajo el amparo de la oscuridad, decidieron lanzarse al mar. Las aguas cálidas del Caribe los envolvieron como una promesa de libertad. Nadaron hasta la orilla, sus cuerpos agotados por la falta de alimento, pero con la adrenalina de estar vivos empujándolos hacia adelante. Al amanecer, escondidos en las sombras de un almacén abandonado cerca del puerto, observaron la ciudad que se extendía ante ellos. La Habana era caótica, bulliciosa y no menos peligrosa que el barco del que habían escapado. Sabían que tenían que alejarse y, con pocas opciones y un rumbo incierto, decidieron viajar hacia el oeste, siguiendo los relatos que habían escuchado sobre la abundancia de tierras fértiles en la región de Pinar del Río. El camino no fue fácil. Sobrevivieron gracias a la bondad de algunos campesinos, quienes les ofrecían comida a cambio de pequeños trabajos. Los días se alargaban en una marcha interminable, pero cada paso los acercaba a su meta. Finalmente, tras semanas de viaje, llegaron a Vuelta Abajo, una zona famosa por sus plantaciones de tabaco. Allí, el destino les sonrió cuando encontraron empleo en la finca de don Octavio, un hombre de carácter fuerte y temperamento autoritario. Pedro y Ramón, habituados a la vida en el campo, se adaptaron rápidamente al trabajo en las vegas de tabaco. Sus manos, aunque cansadas por la travesía, estaban acostumbradas al trabajo duro. A pesar de su condición de inmigrantes, pronto se ganaron el respeto de sus compañeros, gracias a su dedicación y humildad. Pero lo que no esperaban era que las hijas de don Octavio, Nieves y Luz, comenzaran a fijarse en ellos. Nieves, con sus 16 años, era una joven de espíritu libre, con el cabello negro azabache que contrastaba con su piel clara. Luz, 2 años mayor, tenía una belleza más serena y su mirada transmitía una sabiduría que desarmaba a Ramón cada vez que se cruzaban en los pasillos de la casa. A escondidas de su padre, las dos hermanas comenzaron a intercambiar miradas y sonrisas con los dos canarios, y poco a poco, lo que empezó como una simple curiosidad se transformó en algo mucho más profundo. Las tardes en la finca se convirtieron en encuentros furtivos. Bajo la sombra de los enormes árboles que rodeaban las plantaciones, Pedro y Nieves, Ramón y Luz comenzaron a conocerse. Las palabras eran pocas, pero las miradas lo decían todo. Para Pedro, Nieves representaba un nuevo comienzo, una razón para creer que su huida de La Gomera había sido la decisión correcta. Ramón, por su parte, encontraba en Luz una paz que nunca había sentido antes, una certeza de que, a pesar de las dificultades, habían llegado al lugar correcto. Jeremías, el capataz de la plantación de tabaco, siempre había sido un hombre atento a los movimientos de todos en la finca. Su mirada vigilante y despiadada no tardó en descubrir el romance secreto que Pedro y Ramón mantenían con Nieves y Luz, las hijas del poderoso hacendado don Octavio. Con el resentimiento burbujeando en su interior y fiel a su carácter cruel, Jeremías no dudó en denunciar a los jóvenes, buscando no solo sembrar discordia, sino asegurarse de que ningún acto escapara de su control férreo.
Al descubrir las relaciones de sus hijas con los dos inmigrantes, el terrateniente estalló en furia. No podía permitir que sus hijas, herederas de una considerable fortuna, se casaran con dos pobres jornaleros que apenas tenían más que las ropas que llevaban puestas. Amenazó con despedir a Pedro y Ramón, con enviarlos de regreso a donde pertenecían, lejos de su familia y su finca. Pero las jóvenes no estaban dispuestas a aceptar el destino que su padre les imponía. En una noche tormentosa, Nieves y Luz se presentaron ante su padre, decididas a luchar por su amor. Les dijeron que el dinero no compraba la felicidad y que si él no podía entender eso, estaban dispuestas a irse con ellos. Don Octavio, aunque endurecido por los años, no era un hombre cruel. Amaba a sus hijas más que a cualquier otra cosa en el mundo, y la idea de perderlas lo aterrorizaba. Finalmente, después de días de tensión, aceptó lo inevitable. Aunque su orgullo le impedía reconocerlo abiertamente, veía en Pedro y Ramón dos jóvenes dignos, trabajadores y honestos, cualidades que valoraba profundamente. El matrimonio de Ramón y Luz, al igual que el de Pedro y Nieves, se celebró en una pequeña ceremonia llena de discreción. A pesar del afecto profundo que unía a las dos parejas, la diferencia social entre los jóvenes inmigrantes y las hijas de Don Octavio, un poderoso terrateniente tabacalero, imponía ciertos límites. El padre, aunque inicialmente reacio a aceptar dichas uniones, accedió con condiciones, asegurándose de que la boda fuera un evento íntimo, lejos de los rumores y comentarios de la alta sociedad. Solo los más cercanos asistieron, guardando silencio ante lo que muchos consideraban una unión prohibida. Con el tiempo, la vida para ambos matrimonios comenzó a florecer. Aproximadamente un año y medio después de la ceremonia, Ramón y Luz recibieron con alegría el nacimiento de su primer hijo, un robusto niño al que llamaron Esteban. El pequeño, desde el primer día, llenó la casa de risas y esperanza, convirtiéndose en el orgullo de sus padres. Mientras tanto, Pedro y Nieves también vivían su propio momento de dicha, pues poco después del nacimiento de Esteban, trajeron al mundo a una hermosa niña. En honor a su padre decidieron nombrar a su hija Petra, una pequeña con los ojos llenos de vida y energía. Las familias crecían, unidas por el amor y los lazos de sangre que, con el tiempo, empezaron a superar las barreras sociales, que una vez amenazaron con separarlos. Don Octavio, aunque distante, comenzó a ver en sus nietos una nueva generación que llevaba consigo la herencia del tabaco y, quizás, un futuro donde las diferencias sociales ya no importaran tanto. Esteban y Petra crecieron rodeados por los vastos campos de tabaco que se extendían como un mar verde en Pinar del Río. La guerra del 95 había dejado cicatrices en Cuba, pero con el tiempo, la tierra fértil y el empeño de los trabajadores hicieron que la plantación familiar floreciera nuevamente. Ambos jóvenes, herederos del legado de sus padres, compartieron no solo la vida en la finca, sino también las historias y tradiciones de los que habían luchado y perseverado en medio de las dificultades. Con frecuencia viajaban a las Islas Canarias, donde visitaban a los familiares de Pedro y Ramón, reforzando los lazos que unían las dos culturas. En medio de esos viajes y encuentros, el cariño que se tenían desde niños fue transformándose en un amor profundo, algo que no sorprendía a nadie, pues era común en aquellas tierras que las familias rurales forjaran lazos aún más fuertes a través del matrimonio. Con el tiempo, Esteban y Petra se casaron, construyendo una vida juntos en la misma finca que había sido testigo del amor de sus padres. La prosperidad los acompañó, al igual que la felicidad de un hogar lleno de vida. Tuvieron 7 hijos, 4 niñas y 3 niños, quienes crecieron corriendo y disfrutando de la libertad del campo cubano. Cada uno de sus hijos fue una bendición, y en los días soleados se podía ver a Esteban y Petra observando cómo su familia crecía, sabiendo que habían continuado el legado de amor, trabajo y esperanza que les dejaron Pedro, Ramón, Nieves y Luz. Así, en esa tierra que tantas historias había vivido, ellos también encontraron su final feliz.